al su propósito cumplir. El gran día del Dios vivo, el día de la transformación, en un abrir y cerrar de ojos, la carne fue quitada. El reino de Dios se estableció con la circuncisión de Cristo. Dios mismo se quitó la carne y la nuestra también, para sentarnos en lugares celestiales. Ahora solo con un cuerpo dirigido por el Espíritu vivo con gozo y agradecimiento. Gracias, Dios. Jesucristo me entregó el reino al Dios vivo. Este reino tuvo su fin al su propósito cumplir. El gran día del Dios vivo, el día de la transformación, en un abrir y cerrar de ojos, la carne fue quitada. El reino de Dios se estableció con la circuncisión de Cristo. Dios mismo se quitó la carne y la nuestra también, para sentarnos en lugares celestiales. Ahora solo con un cuerpo dirigido por el Espíritu vivo con gozo y agradecimiento. Todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Fuimos adoptados con la doctrina de la gracia. Como hijos de Dios fuimos glorificados juntamente con Él. Como hijos de Dios fuimos glorificados juntamente con Él. La transformación se manifestó, la gloria de Dios más eminente de la carne nos despojó. Fuimos liberados de la esclavitud, de corrupción, el Dios vivo nos amó. Dimos paso a la herencia al partir Cristo en un abrir y cerrar de
espíritus perfectos según Dios. No hay judíos ni gentiles, ni hombre ni mujer. Se nos fue anunciado la paz, el reino fue entregado a nuestro Dios. Somos uno con Él en la transformación. Somos la familia del Dios vivo, que somos enseñados por Él mismo. Se acabaron razas y pueblos, la carne desapareció. Una iglesia sin paredes es lo que Él formó. Somos la familia del Dios vivo, que somos enseñados por Él mismo. Se acabaron razas y pueblos, la carne desapareció. Una iglesia sin paredes es lo que Él formó. Somos nueva creación, espíritus perfectos según Dios. No hay judíos ni gentiles, ni hombre ni mujer. Se nos fue anunciada la paz, el reino fue entregado a nuestro Dios. Somos uno con Él en la transformación. Somos la familia del Dios vivo, que somos enseñados por Él mismo. Se acabaron razas y pueblos, la carne desapareció. Una iglesia sin paredes es lo que Él formó. Somos la familia del Dios vivo, que somos enseñados por Él mismo. Se acabaron razas y pueblos, la carne desapareció. Una iglesia sin paredes es lo que Él formó. Somos la familia del Dios vivo, que somos enseñados por Él mismo. Se acabaron razas y pueblos, la carne desapareció. Una iglesia sin paredes es lo que Él formó. Bienvenidos, dioses. Un saludo a la familia del Dios vivo. La reunión de los, ¿qué? Dígalo. Espíritus, de los justos hechos, porque eso es lo que somos nosotros, espíritus. Si somos carne, eso es el mundo, pero nosotros somos la reunión de los espíritus, de los justos hechos perfectos. Un saludo a todos los dioses en las naciones que se reúnen juntamente con nosotros para oír el mensaje del Dios vivo, que es lo que está transformando y cambiando nuestras vidas. Hoy tenemos un tema precioso. Solo les voy a dar el nombre para que se entusiasmen. El poder en el reino de Dios. El poder en el reino de Dios. Muy bien, pero vamos a avanzar hoy. Estamos viviendo tiempos
especiales, tiempos espectaculares, tiempos de gloria. Recuérdese que poder, gloria y conocimiento es sinónimo, es lo mismo. Poder, vamos de poder en poder, vamos de gloria en gloria, vamos de conocimiento en conocimiento. Y esa es la gloria que nosotros tenemos, ¿verdad? Y esa es la que transforma nuestro cuerpo físico. Eso es lo que transforma, eso es lo que nos alimenta y nos transforma. Y nos hace vivir una vida plena, disfrutando nuestra herencia. Bien, vamos a avanzar, vamos a ver el clip, por favor, Alvarito. Entonces, ¿para qué volvió a vivir? Bueno, él volvió a vivir con 3 propósitos, bendecidos. Dice aquí que él, por volver a vivir, tenía 3 manifestaciones. La primera es, venía como ladrón, no se lo iba a decir a nadie. Iba a estar viajando especialmente por comunidades latinas, porque el daño más grande que hizo Roma fue a nosotros los latinos, por todo Centro, Suramérica, el Caribe, por todo en España. Y entonces esa primera manifestación, él tiene, como la iglesia está en apostasía, todos están en apostasía, ¿hallará fe cuando vuelva él a vivir? No, no halló fe. Entonces él vino como ladrón para enseñar y edificar la iglesia con el verdadero evangelio de la incircuncisión, porque no se había predicado la verdad estaba escondida. Con la muerte de Pablo, él lo profetizó, él dice, después de mi partida no va a haber más gracia, los van a reducir a esclavitud, se levantarán lobos rapaces, hablando de los apóstoles, los lobos rapaces que engañaron al pueblo con un falso evangelio, el de la circuncisión. Y entonces, ¿qué sucede? Que él volvió a vivir para manifestarse. El Hijo del Hombre primero ha venido, porque ya está en la tierra, y tú lo sabes, bendecido, ha venido como ladrón en la noche. Y el ladrón no avisa, el ladrón no te envía un correíto electrónico y te dice, mira, voy a estar en tu casa a las 10 de la noche, prepárate que te voy a robar. No, así ha sorprendido Jesucristo, hombre, a este pueblo. Ha llegado como ladrón. Pero entonces, él viene como ladrón. Nadie sabe que está en la tierra porque vino como ladrón. Nadie sabe que vino a robar. Nadie sabe que vino a hurtar. El ladrón nadie sabe cuando está robando. Eso se averigua después si lo cogen. Si cogen al ladrón. Si el detective es bueno y coge las huellas y lo consigue. Bueno, en este caso viene, no es que él es un ladrón, es como ladrón. Y entonces viene ¿a qué? Al segundo paso, a consolar. Él es el gran consolador que Jesús dice, no lo dejaré solo, no lo dejaré huérfano, enviaré el Espíritu de verdad, el consolador, que es JH mismo, que es el Hijo del Hombre mismo, que viene como ladrón, pero viene como consolador. ¿Cuántos han sido consolados, bendecidos con esta palabra? ¿Verdad que tú has sido consolado? Esa es la segunda función de JH, de Jesucristo hombre, venir a consolarte con la verdad, a decirte que tú tienes inmortalidad. Repita conmigo, yo soy inmortal, poseo la inmortalidad, esa es mi herencia, la inmortalidad, sea que viva o sea que esté fuera del cuerpo, soy inmortal. La iglesia de Jesucristo es inmortal por todas partes. Todos aquellos que han sido alumbrados, todos aquellos que han recibido la verdad de este evangelio son inmortales. Por lo tanto, usted bendecido, tú que me estás escuchando, somos inmortales. Y el tercer paso, vino como ladrón, número 1, volvió a vivir para venir como ladrón. Segundo, como consolador. Y lo último, como transformador. Usted sabe lo que es un transformador. Un transformador, por ejemplo, en la corriente, si usted usa esas extensiones pequeñas, es que una corriente de 110 la transforman a 12 voltios para que no explote tu grabadora o para que no explote tu radio electrónico, portable, como tú lo quieras llamar. Eso es un transforma. Pues este cuerpo va a ser transformado y él viene como consolador, bendecido.
Jesucristo, hombre, ya está en la tierra como ladrón, como consolador, y el tercer paso que ya está a la vuelta de la esquina, como transformador, para darte inmortalidad a ti también, para darte herencia juntamente con los santificados. Eso está bien clarito, ¿no? Fíjese, ¿cuál es la última etapa para la que Él vino? La transformación, ¿sí? Eso quiere decir que ya el Consolador vino y que vino como ladrón. Es la última etapa. Entonces dice, eso está a la vuelta. Eso está a la vuelta. Ahora nosotros entendemos que eso terminó. La transformación se dio. Entonces, Jesucristo terminó su función porque a eso venía. Uno, venía a ir a la cruz, ¿verdad? Mucho antes. Pero cuando viniera por segunda vez, venía como ladrón en la noche. ¿Quién lo conoció? Solo nosotros. ¿Qué dicen de él allá afuera? Que es el anticristo, que es el no sé qué. Porque no entienden, no saben, porque un ladrón no avisa. Si Jesucristo iba a venir como lo esperan los religiosos, con la misma cabellera, con sus sandalias, si hubiera venido así, ¿quién no se va a postrar ante él? Pero así no dice ahí que iba a venir. Dice que la segunda vez iba a venir como ¿qué? Como ladrón en la noche. ¿Y cómo llega un ladrón? Pues no lo mira usted, cuando siente ya lo bajó. Lo limpió todo. Entonces, ya vino, pero nadie lo vio. El ladrón les llegó, ni se enteraron, los vació la casa. ¿Vino como consolador? Sí, porque el consolador era un espíritu ¿de qué? De verdad, es un conocimiento, no es otra cosa más. No es la paloma volando ahí, no, el Espíritu Santo era un conocimiento, porque es el Espíritu de verdad, el que los guiará, dice, ¿a qué? A toda la verdad. Entonces el Espíritu, el consolador era el mismo ladrón lo consoló a usted, y 3 lo transformó. ¿Cómo? Con su muerte. El mismo hizo todo, diga hizo. Y ya lo hizo, ya cumplió su cometido. Él puede decir, todo está consumado. Todo está hecho. Entonces, ahora viene el tiempo de ¿qué? De la transformación. El tiempo de, dijo él, la herencia, donde vamos a recibir la herencia. Pues este es el tiempo, este es el tiempo de la herencia. Este es el tiempo donde estamos aprendiendo a disfrutar del reino de Dios. Por eso es que ahora entiende clarito cuando Dios entrega el reino, ¿a quién se lo entrega? Al Dios y Padre. ¿Y por qué se lo entrega? Y si hubiera seguido Él, ¿para qué se lo va a entregar? Porque no era Él. Él vino con una misión y la cumplió. Y como ya la cumplió, ahora viene el Dios vivo a establecer su reino. A establecer su reino. Muy bien, pues qué lindo el clip, ¿verdad? Bueno, vamos entonces pues. Está listo para el poder en el reino de Dios. Ese es el tema hoy. Vamos a comenzar con una definición de reino. Reino es bien sencillo. Reino es donde hay una monarquía. Le estoy hablando primero humanamente. Monarquía es donde hay un rey. Reino, un rey. Y es el que gobierna todo. Ahora el rey a nivel humano se ha vuelto un simbolito ahí para que salude a los demás, ¿verdad? Pero eso no, en ese tiempo el reino era eso. Ahora no estamos hablando de reino humano, el reino de Dios, estamos hablando del reino de Dios. Entonces se refiere al reinado o soberanía de Dios sobre todas las cosas. Eso es reino. ¿Sí? El soberano, el que hay un solo Dios soberano sobre todas las cosas. Bueno, entonces vamos a comenzar porque estamos hablando del poder en el reino de Dios. Y usted me puede hacer la pregunta, pero no siempre ha habido poder. Y yo le tengo que decir, pues tiene razón. Dios
siempre ha manifestado poder en todas las dispensaciones. O sea que todas las dispensaciones ha habido poder, ¿sí o no? Muy bien. Solo que hay dos tipos de poder. Número 1, dice, el poder es un conocimiento que tienen los escogidos. Entonces, ¿qué es el poder? Un conocimiento que tienen los escogidos. ¿Por qué dice usted que el reino es un poder o es un conocimiento? Bueno, sencillo. Romanos 1:16 dice, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, ¿cuál es el poder de Dios? El evangelio. ¿Sí? Ahí estamos claritos, ¿verdad? Ese es el poder de Dios. Ahora, pero al mismo tiempo que se manifiesta el poder de Dios, viene otro poder que también es de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es ese poder? Es el poder engañoso para los que no creen en la verdad. Entonces, Dios envía poder, ¿sí o no? Sí, bueno, un poder para los escogidos y un poder engañoso ¿para quiénes? Para los que no creen en la verdad. De ese es el poder que está lleno la tierra. ¿Y cuál es el poder engañoso? Pues los milagros, gente que anda buscando sanidades, milagros, prodigios y todo eso. Ese es el poder engañoso de Dios, pero es de Dios y es poder, pero no para los escogidos. Muy bien, entonces el gobierno de Dios se manifestó en el reino de los cielos. ¿Se recuerda usted que hay diferentes reinos? Y cuando se estableciera el último reino, ese reino iba a destruir ¿a qué? A todos los reinos que habían estado hasta la fecha. Entonces, el gobierno de Dios lo tuvo Jesucristo hombre. A Él le fue dado el gobierno de Dios. Él lo tuvo y Él lo manejó en la tierra. Pero el reino de los cielos, ¿qué pasó? Tuvo su fin. Llegó el Dios vivo y cuando llega el Dios vivo no pueden haber dos reinos. Hay un reino y único. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a comenzar viendo el Salmo 29. Salmo 29, verso 9 al 11. Esto antes usted, si lo había oído, no sabía ni qué significado tenía. Ahora es fácil para usted. ¿Por qué? Porque tiene su mente limpia. Dice, voz del Señor que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. ¿Gloria qué es? Poder. En su templo. ¿Quién es el templo de Dios? Yo. Entonces, ¿qué se proclama en el templo? Su gloria, su poder, su conocimiento. Muy bien. Verso 10, perdón. El Señor preside en el diluvio y se sienta el Señor como rey para siempre. El Señor dará poder a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Entonces, fíjese que está fácil esto, ¿verdad? Está bien facilito ahora. Este salmo está profetizando. ¿Cuándo? El establecimiento del reino de Dios. Fíjese que no está profetizando el reino de los cielos, está profetizando la manifestación del reino de Dios, porque es para siempre. O sea que no iba a pasar. Cielo y tierra pasará, su palabra no pasará, el conocimiento no pasará, que es el reino. El reino se establecerá ¿para cuándo? Para siempre. Es inconmovible y es inmutable. Los otros reinos desaparecieron. Tuvieron su gloria, ¿sí? Tuvieron su poder, pero desaparecieron. Muy bien. Entonces, aquí el reinado del Dios vivo se sentará como rey para siempre. Y el Señor dará poder a su pueblo y paz. Esto era una profecía, porque eso no se iba a llevar a cabo allá.
No sabían ni qué estaba escribiendo el salmista. Era para la transformación. En la transformación, entonces el Señor se iba a establecer en su reino para siempre, le daría poder a su pueblo. ¿Qué es lo que está oyendo usted aquí? El evangelio es poder de Dios, lo que está oyendo es poder. ¿Y le daría qué? Paz. O sea, poder y qué? Y paz. Entonces, eso es lo que aquí nos quiere decir. Y eso lo sabe usted hoy porque es bien facilito, ¿verdad? Ya para usted que tiene su mente renovada. Entonces, ¿por qué tenía que terminar el reino de los cielos, que era la gracia? ¿Por qué tenía que terminar el conocimiento de la gracia? ¿Por qué? Porque ese reino le pertenecía a Jesucristo. No le pertenecía al Dios vivo. El Dios vivo se lo dio a Jesucristo. Pero ¿quién era el que gobernaba en ese reino de los cielos? Era Jesucristo, ¿sí o no? Entonces, pero Jesucristo tenía el reino de los cielos solo para salvación, para salvar. El reino de los cielos era un reino que traía salvación, ¿ya? No transformación, sino salvación. Y Jesucristo, al cumplir la salvación, ¿qué hace? Entrega el reino al Dios y Padre. O sea que el reino de los cielos termina. ¿Por qué? Porque Él se lo entrega al Dios y Padre. Entonces, por eso tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. ¿Quién es el que dijo eso? Jesucristo. Él entrega el reino al Dios y Padre y se establece el reino único, la monarquía, un rey, un solo Dios, un solo Señor. Estamos claritos ahí. Vamos a ver Efesios 1:3 entonces. Vamos a avanzar a Efesios 1:3. Efesios capítulo 1 y verso 3. Es un texto que hemos leído muchas veces. Dice: bendito sea Jesucristo. ¿Sí? Ahí no dice Jesucristo. Bendito sea ¿quién? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el mismo que puso a Jesucristo es el Dios único, el Dios todopoderoso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, fíjese, ¿en dónde dice que nos bendijo con toda bendición? En los lugares celestiales. Y los lugares celestiales no llegaron hasta que vino la transformación. Porque ¿quién fue el que se sentó ahí? El que murió fue transformado y se sentó en los lugares celestiales y nos sentó a quienes, a nosotros juntamente con él. Eso quiere decir que nosotros en la gracia tuvimos conocimiento de los lugares celestiales. Se recuerda cuando Dios dice que reconcilió los cielos y la tierra. Entonces Dios reconcilió los cielos y la tierra, pero nosotros no vivimos en los lugares celestiales todavía. Solo lo conocimos que existía, porque el conocimiento llega previo a lo que va a ocurrir. El conteo regresivo, ¿qué era? Hablar de la transformación. Cuando llegó, se dejó el conteo regresivo. ¿Por qué? Porque ya no íbamos a hablar de la transformación. Ahora éramos transformados, íbamos a hablar de lo que venía en la transformación. Está clarito ahí, ¿verdad? Entonces, Salmo 84, vamos a volver al Salmo 84, verso 1 al 7. Salmo 84, verso 1 al 7. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. O sea que Él no está. El salmista está diciendo que no está ahí. Anhela eso. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío
y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Fíjese, ¿de qué está hablando? Nuevamente estamos ante una profecía que no había ocurrido, que no estaba ocurriendo y que iba a ocurrir mucho tiempo después. Esta profecía es ahora. Y entonces dice, una profecía, nos habla de una profecía de cuando Dios tomaría autoridad y estableciera su reino para siempre. Y eso únicamente ha ocurrido en la transformación. No ha sido en ningún otro lado. Es importante que dice aquí que los transformados irán de poder en poder. Poder y gloria es sinónimo. Poder, gloria y conocimiento es sinónimo. Irán de poder en poder, de gloria en gloria, de conocimiento en conocimiento. Eso es lo que quiere decir así. Y eso, dice, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Sión era figura del reino. No es un lugar físico. Aquí sí, pero lo está poniendo como un ejemplo. El reino. ¿Sí? Verán a Dios en Sión. ¿Pero qué dice? Que a Dios nadie lo ha visto, ¿qué? Jamás. A Dios nadie lo ha visto jamás. Era un tiempo donde veríamos a Dios. ¿Con los ojos? ¿Qué ojos? Con los ojos espirituales. Con los ojos transformados. No los ojos naturales, sino ojos, porque Dios no es carne. Dios es un espíritu. Dios se hizo carne con un propósito de enseñar, pero Él es un espíritu. Entonces, ¿quiénes iban? A Dios no le ha visto nadie jamás, claro, pero el que tiene el conocimiento, ¿lo puede ver o no lo puede ver? Aquí dice, y verán a Dios. O sea, cuando llegue el reino, ustedes inmediatamente van a ver a Dios. Entonces, yo conozco a Dios y lo he visto. Pero si yo digo eso en la calle, las personas, como hay ignorancia, entonces lo que van a decir, qué loco ese, o sea, Dios nunca lo ha visto nadie jamás, pero ellos creen que yo lo voy a ver con ojos. O sea, que un ciego físico no puede ver a Dios. Bien, si tiene el conocimiento este. ¿Por qué? Porque es espíritu y usted es espíritu también. Perfecto. Entonces, Romanos 1:16. Romanos en el capítulo 1, verso 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Para qué es el poder de Dios en Cristo? Ese Evangelio era el poder de Dios para salvación. En la gracia, el Evangelio era para salvación. Usted no necesita ser salvo ahora, porque usted fue salvo para siempre por el Evangelio. El Evangelio le dijo que usted era salvo para siempre. Por eso ¿se recuerda cómo comenzó Jesucristo hombre? Con las 3 S. Por aquí las tengo. Salvo siempre, salvo. ¿Por qué? Porque Jesucristo hombre traía el Evangelio, que es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Le dio salvación usted o no? Sí. Pero era solo para salvación. Él dice, pronto vendrá la transformación, porque también nos iba a transformar, pero no había llegado. ¿Por qué digo yo que eso fue? Dice, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también ¿a quién? Entonces, ¿de qué está hablando? Si hay judío y griego, hay carne todavía. Entonces, ahí no hay transformación, ahí lo que hay es salvación. Nos salvó. No por obras, sino por la fe en Jesucristo. Entonces, sí nos salvó del pecado, nos salvó de la maldición, de la ley, nos salvó de todo eso, ¿sí? Pero por último nos salvó ¿de qué? De la carne, después la transformación. Entonces, ahí estamos. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18 al 24.
está aquí, usted tiene que entender los tiempos, las dispensaciones. Por eso aquí comienza a hablar de la gracia, pero después se pasa ¿a dónde? A la transformación. Entonces, oigamos esto, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿es qué? Poder de Dios, de salvación. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿De qué habla? De escribas. Entonces, de sabios. ¿Quiénes eran los sabios? Pues eran los judíos que estaban ahí, que eran los que tenían un conocimiento de ley. Entonces la gracia venía a quitar ese conocimiento de ley para poner el conocimiento de gracia, que es de lo que está hablando aquí. Dice, pues ya que en la sabiduría del diablo, ese es solo para que se ría, ¿en la sabiduría de quién? ¿Era sabiduría de Dios o no? Pero ¿qué dice ahí? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. O sea que Dios dio una sabiduría que no lo reconocían a Él por medio de esa sabiduría. Pero ¿qué dice allá? Vendrá una, dice, que lo llevará a conocer a Dios en Sión, en el reino. Está aquí conmigo. Entonces, aquí lo que entró fue la gracia y entonces se comenzó a conocer ciertas cosas, pero no se conoció a Dios del todo porque había carne. Entonces, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden ¿qué? Poder engañoso. Y los griegos buscan ¿qué? No había nada, ahí no había nada, había carne todavía. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, no lo conocieron. Y para los gentiles, locura. Entonces, cuando viene la sabiduría, viene la predicación, para ellos es una locura. A nosotros nos salvó. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, ¿quién era el poder de Dios en el tiempo de la gracia? Cristo. Por eso es que usted siguió a Jesucristo hombre. ¿Por qué? Porque ahí estaba Dios. O sea, Dios era el que tenía el reino de los cielos, donde usted habitaba en su mente en el reino de los cielos. Pero ese reino tenía fin. Y ahí está todo el conflicto. Porque algo que tiene fin tiene un propósito. Al cumplir ese propósito, ¿qué pasó? Se acaba, se terminó. Eso me está diciendo usted que si yo me quedo en Cristo, entonces me quedé donde no debía. Y pues, yo no se lo estoy diciendo, eso se lo está diciendo la palabra, el Dios vivo. Cristo era el poder de Dios en la gracia, pero tenía un fin. ¿Cuándo? Cuando los transforme, dice. Porque cuando lo transforme usted va a conocer al Dios vivo. Entonces, ¿para qué quiere a Cristo? ¿Está aquí conmigo? Entonces, ¿Cristo quién era? El Hijo. El Hijo. El que tenía a Dios dentro, el que le predicó, el que le habló, el que le enseñó, el que lo educó, el que lo llevó a la gracia, el que murió por usted. Ese era Cristo. Pero ya muerto. Es del paso. Bueno, usted ya lo dio, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mire la línea que divide, ¿va? Es tan fácil, pero no pasan de ahí. Y entonces, como están en Cristo, tienen que recorrer todo lo que Cristo hizo y dijo. Y no pasó eso con los judíos en el desierto. 40 años dando vueltas. ¿Por qué? Porque llegaron al lugar, pero no entraron. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Pues llevarse a Moisés. ¿Para qué? Para que otro lo entrara.
¿Está aquí conmigo? Esto es bien sencillo realmente. Entonces, el poder en la gracia pertenecía a Cristo, pero el proyecto de Cristo terminó y ahora el poder de Dios está en la transformación, en su conocimiento, en su palabra, en su voluntad. Por eso es que usted aquí conoce la voluntad soberana de Dios. Primera carta a los Corintios, verso 40 al 44. Dice, hoy va a entender bien clarito esto. Dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos ¿qué? Terrenales. Pero uno es la gloria, uno es el poder de los celestiales y otra gloria, otro poder, el de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará ¿en qué? En poder. O sea, ¿ve lo que es la transformación? La transformación es un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal y un cuerpo con poder celestial, un cuerpo celestial. Oyó lo que dijo Jesucristo, hombre, en el clip. Usted es inmortal, esté en el cuerpo o fuera del cuerpo. ¿Por qué? Porque no es su carne, es su espíritu. Entonces, por ejemplo, a mí la persona que se recuerdan que cuando Tato partió a la nube, me decía, como él tenía un tatuaje que decía inmortal, y entonces como partió, ¿verdad? Le quitaron la vida o Dios se lo llevó, porque esa es la verdad. A mí nadie me quita la vida, dijo Jesús, ¿verdad? Entonces, inmortal. Entonces dice, y no que era inmortal, pues, cabezón, ¿verdad? Hay cuerpos celestiales. Tú eres un cuerpo celestial, no eres un cuerpo carnal. Tienes un conocimiento espiritual, no un conocimiento carnal. Inmortal. Entonces, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Estemos vivos o partamos, no pasa nada ahí. Por eso es que no hay temor a la muerte física, porque no hay muerte eterna. Muy bien, vamos, sigamos pues. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Usted murió al cuerpo carnal. ¿Qué resucitó? ¿O qué se transformó? El cuerpo espiritual. Entonces ya al cuerpo espiritual no se le puede dar una enseñanza carnal. Por eso es que tenía que terminar. La enseñanza que hay que darle, ¿qué es? Espiritual. Así ahí terminamos, ya me había picado yo. Entonces dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Diga conmigo, yo tengo cuerpo espiritual. ¿Usted no tiene cuerpo animal? Te ha sido transformado. Muy bien. Entonces el reino de Dios es un poder perfecto. Diga, es un poder perfecto. Que puedes resucitar a los muertos y sentarlo juntamente con él en los lugares celestiales. En la transformación iba a haber los dos cuerpos, personas transformadas y personas no transformadas. Entonces dice, se darán el lujo de verlo transformado en medio de una generación mala y perversa. Usted anda transformado, que ellos piensen que somos iguales a ellos, ese es problema de ellos, ¿verdad? En apariencia tal vez, pero en conocimiento nosotros somos espirituales. Segunda carta a los Corintios 13,
estaba largo hoy, con razón me tardé leyéndolo hoy, anoche y hoy. 13, segunda carta a los Corintios 13, verso 3 al 6. Verso 3 al 6, muy bien, dice: pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Pablo, ¿por qué dice Cristo? ¿Dios hablaba? No, Cristo era el que hablaba. El cual no es débil, dice, para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos futuro con Él por el poder de Dios para con vosotros. Entonces, fíjese, dice que somos débiles en Él. O sea, mientras Él estaba, ¿cómo éramos nosotros? Débiles, dice ahí. ¿Ya se dio cuenta, va? Por eso decía Él, diga el débil, fuerte soy. Está aquí conmigo, va. Entonces dice, pero viviremos con Él por el poder de Dios. Cuando el poder de Dios llegara, entonces ya nosotros ya no éramos débiles. ¿Qué éramos ahora? Fuertes. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros? La gracia, ¿va? A menos que estéis reprobados. Entonces quiere decir, lo que quiere decir aquí es que siempre que se hable una verdad, alrededor de nosotros van a haber dudas. Y va a haber gente que critique la verdad. ¿Ah? Y lo que debe hacer la persona que critique la verdad, lo que debe hacer es ver si está reprobado. Eso es lo que dice aquí, porque había que ver si estaban en la fe en Jesucristo, porque Jesucristo era el que estaba vigente, pero hoy, ¿usted en qué se va a ver si está aprobado o reprobado? En el Dios vivo, en su enseñanza, en lo que está conociendo. Entonces, esto saca a los que están, ¿qué? Reprobados. Segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2. Segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 8 al 12, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de ¿qué? Entonces, si está instaurado el reino, el Señor vino. El Dios vivo estamos hablando, ¿sí? Entonces, ¿y con qué lo va a matar? Con el conocimiento. ¿Qué es lo que está matando al inicuo hoy, al que no cree? El conocimiento. El conocimiento está condenando. Se recuerda que había la fe que condenó al mundo. Aquí es el conocimiento que condena al mundo, porque si ya Dios está hablando y hay conocimiento, el que no cree está condenado. Y le pasa esto que le va a pasar a estos. Dice: inicuo cuyo advenimiento, cuya venida es por obra de Satanás. ¿Sí? ¿Obra de quién? Satanás es adversario, ¿sí? Contrario a la doctrina. Pero miren las características de Satanás. Con gran poder, señales y prodigios, ¿qué? Entonces los que andan haciendo eso son inicuos, que vienen por medio de ¿quién? Del adversario a la doctrina de la verdad. ¿Está fácil eso o no? O sea que todo el que anda sanando y liberando, echando demonios, y ¿qué está haciendo ahí? Prodigios mentirosos, dice, porque esos sirvieron para un propósito, pero ya no sirven. El que está haciendo eso, ¿qué quiere decir? Tiene un poder, tiene poder. Pregúntele a Cash Luna si tiene poder. Él tiene poder, pero oiga qué poder. Y verso 10. Y ahí léalo. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, ni la gracia recibieron. Por esto Dios, diga Dios. ¿Quién le dio poder a Cash Luna? Dios. Dios.
Es Dios el que le da poder. Ahora, oiga, les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, si no se complacieron en la injusticia. Quiere decir que todos los que no creen la enseñanza, ¿qué están haciendo ahí? Condenados a vivir creyendo esa basura. Frustrados porque pasan ahí, oran por ellos, salen de ahí, doy testimonio de que Jehová me sanó, así dicen, ¿va? Porque el Señor me sanó. A la semana están otra vez pasando ahí. ¿Y usted qué tiene? ¿No lo había sanado? Sí, pero otra vez usted, están condenados a creer en eso. Esa es la condenación, no es que se vayan a ir a un infierno, usted ya sabe que eso no existe, era una posición en la mente que siguen teniendo, pero no es un lugar. Pero esa es la condenación que tienen. Condenados a eso. Ay, no, qué pena. Entonces, terminamos. Y aquí, el poder engañoso también es enviado por Dios para separar a los herederos. Porque Dios siempre escoge a su pueblo y los marca. Dios siempre marca a su iglesia, ¿verdad? Solo que la marca ahora no puede ser física. Cristo nos marcó ¿en dónde? En el cuerpo, en la carne. Pero hoy no puede ser física porque Él es espiritual, el Dios vivo. Entonces, ¿te marcó en dónde te marcó? En la mente. ¿Verdad? Entonces, aquí está la parábola del trigo y la cizaña. Léala, ¿verdad? Que le dice, Señor, le dice el criado, ¿quieres que corte la cizaña? No, le dice. Vendrá. ¿Quién? Dios, el Dios vivo. ¿Verdad? Y separará el trigo de la cizaña. ¿Por qué? Porque el trigo ya creció. Y cuando crece, entonces puede arrancar la cizaña. Mientras estaban igual, podía arrancar el trigo. Entonces lo dejó crecer y arrancó la cizaña. Eso es lo que quiere decir ahí. Entonces, la cizaña que se le dio, un poder engañoso para que sean condenados en eso. Efesios 3, 14 y 20, y con esta ya terminamos. Qué interesante el tema, ¿eh? Y aquí volvemos, es el proceso de Cristo, porque todo es un proceso. Entonces, y nosotros tenemos que conocer el proceso, no vivir dentro del proceso. Tiene que conocerlo, pero ya no estar metido ahí. Dice, por esta causa, hablando Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No ante Jesucristo, ¿ante quién? El Padre, porque aquí él está tratando de dividir eso. Ahí no se podía, pero está tratando de dividir porque él sabía que venía otra gloria. Entonces dice, de quien toma nombre. ¿De quién? ¿De Cristo? No, el Padre del Señor Jesucristo, de quien nombra toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, de su poder, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que usted tiene hoy? Eso. Entonces, ¿qué es lo que tiene usted? Usted está fortalecido en el ser, ¿qué? Interior. Eso es todo. Eso es lo que está rogando él. Pero primero tenía que pasar la gracia. Entonces, para que habite Cristo, aquí comienzo otra vez, ¿verdad? Porque él está orando, pidiendo que reconozcamos al Dios vivo, pero es que tiene que caer en la cuenta que a él no le tocaba, solo tenía que dejarlo escrito. Entonces dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud ¿de quién? De Dios. Y de conocer el amor de Cristo, y aquel que es poderoso, verso 20, para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Muy bien.
Entonces, el proceso de Cristo que nos tocó vivir, pero que ya no está. Hay que conocerlo, pero no vivirlo. El verdadero poder de Dios hoy está en la transformación, en el reino del Dios vivo, el cual actuó en nuestras mentes y nos resucitó o transformó juntamente con Él y nos sentó en lugares celestiales. Nos dio herencia y conocimos el Evangelio del Espíritu. Los que se quedaron con el poder de la gracia, se quedaron en Cristo, en el conocimiento de Cristo y no avanzaron al poder de la transformación donde el Dios vivo está reinando en nuestra mente, que son los lugares celestiales. ¿Está sencillo o no está sencillo? ¿Está claro o no está claro? ¿Es el Dios vivo hablando o no es el Dios vivo hablando? Claro. Y entonces el que no es porque tiene el poder engañoso. Él quiere milagros, él quiere prodigios, él quiere sanidades, él grita aleluya, aleluya, y temblar y caerse al suelo. Qué pena. Bueno, dioses, déle un aplauso fuerte al Dios vivo. Y en línea va la siembra. Primera a Timoteo, capítulo 6. Primera a Timoteo, en el capítulo 6, verso 3 al 5. Dice, aquí está bien clarito, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados ¿de qué? Muy bien, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces, aquí nos muestra que solo hay dos cosas que se pueden enseñar. Dice, si alguno enseña otra cosa. Quiere decir que hay una cosa y otra cosa, dos cosas. ¿Está aquí conmigo? Bueno, ¿y sabe cuáles son esas dos cosas? La verdad y la mentira. O usted y yo estamos en la verdad o estamos en la mentira. Por eso es que el Dios vivo le tiene que dar a usted el entendimiento. Entonces dice, la verdad que es conforme a la piedad. ¿Cuál es la piedad? El conocimiento de Dios. El amor de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios, es la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, la piedad es eso, es el conocimiento. Entonces, aquí dice Jesucristo, dice a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque ¿quién está hablando? Pablo en aquel tiempo, pero usted ya sabe que Jesucristo no está. Entonces, estar hablando las sanas palabras del Dios vivo. ¿Ya? Y entonces, quien nos llevaba al conocimiento de Dios, pero al entregar el reino al Dios y Padre, es otro el conocimiento de la verdad. La verdad cambia. Porque una verdad era para Moisés, una verdad era para Jesucristo, una verdad era para el Dios vivo, que era la verdad. Entonces, y la segunda forma es la mentira. La mentira es todo aquello que viene producto de la carne. Todo. Y aquí no cabe, fíjese bien, y dioses que se quedaron en la gracia, aquí no cabe tres formas. ¿Se acuerda cuando decían? Un poquito les falta, no un poquito, decía Jesucristo, me decía 2000 años de atraso. Y entonces aquí dice, pero es que ellos estuvieron en la gracia, facilito. No, aquí no hay facilito ni tiempo. Hay dos, o hay verdad o hay mentira. El que está en la verdad está en la verdad y el que está en la mentira está en la mentira. El que se quedó en la gracia, aunque usted diga, está cerquita, no, está en la mentira. ¿Por qué? Porque era una para la carne.
la doctrina para el espíritu es hoy. Hoy. Entonces, claro que había ya doctrina para el espíritu también, es cierto, y entonces eso sirve hoy aquí. ¿Por qué? Porque el Dios vivo confirma con lo que está escrito la palabra. Bueno, entonces, y la mentira es todo aquello que viene producto de la carne. Es el fruto de hombres corruptos de entendimiento. ¿Qué quiere decir corruptos de entendimiento? Ignorantes a la verdad, pues. No estamos hablando ignorantes, no saben nada, no. Estamos hablando ignorantes a la verdad. ¿Sí? Bueno. Que toman el conocimiento como fuente ¿de qué? De ganancia. ¿Qué es lo que quieren? Billete. Sí, billete. ¿Para qué? Para tener un avión que dice para ir a no sé dónde, para tener la ciudad santa. Quieren hacer la Nueva Jerusalén con supermercados, con gym, y gimnasios y todo. No, ese es. ¿Se acuerda que había uno en Estados Unidos que quería hacer un lugar como Disney World? Cristiano. No, eso es mentes producto de qué? Que quieren la ganancia. ¿Para qué? Para disfrutar de deleites, ¿verdad? Pero eso es fruto de la carne, porque esos deleites también los quisiera usted, o los quiere, pero es que usted tiene el evangelio del Dios vivo, usted lo tiene todo. ¿Por qué se va a limitar si usted lo tiene todo? ¿Sí? Bueno, entonces, como aquí se siembra para que la palabra corra, si usted tiene la verdad, siembre para que la palabra corra. Si usted no está en la verdad, entonces siembre para tener bastante. ¿Verdad? Bueno, Dios, le pase a sembrar y disfrute la abundancia de la herencia. Y nos vemos el día miércoles. Creación, espíritus perfectos según Dios. No hay judíos ni gentiles, ni hombre ni mujer. Se nos fue anunciado la paz, el reino fue entregado a nuestro Dios. Somos uno con Él en la transformación. Somos la familia del Dios vivo, que somos enseñados por Él mismo. Se acabaron razas y pueblos, la carne desapareció. Una iglesia sin paredes es lo que Él formó. Somos la familia del Dios vivo, que somos enseñados por Él mismo. Se acabaron razas y pueblos, la carne desapareció. Una iglesia sin paredes es lo que Él formó. Somos nueva creación, espíritus perfectos según Dios. No hay judíos ni gentiles, ni hombre ni mujer. Se nos fue anunciada la paz, el reino fue entregado a nuestro Dios. Somos uno con Él en la transformación. Somos la familia del Dios vivo, que somos enseñados por Él mismo. Se acabaron razas y pueblos, la carne desapareció. Una iglesia sin paredes es lo que Él formó.
todos somos la familia de Dios vivo, que somos enseñados por el mismo. Se acabaron razas y pueblos, la carne desapareció. Una iglesia sin paredes es lo que Él formó. Somos la familia del Dios vivo, que somos enseñados por el mismo. Se acabaron razas y pueblos, la carne desapareció. Una iglesia sin paredes es lo que Él formó.